Entonces, ¿qué nos deja? El pueblo de Dios hoy no es Israel del Antiguo Testamento, es un pueblo producto de que Dios reconcilió dos pueblos y hizo uno solo, que es el pueblo gentil con el pueblo judío. De los dos dice un solo pueblo, porque si Israel siguiera siendo el pueblo de Dios, entonces no sería uno solo, y tampoco sería uno nuevo, muy similar al uso que la Biblia le da cuando habla de un nuevo pacto. Al decir nuevo, del primero por viejo, lo viejo es obsoleto. Eso dice el autor de Hebreos. Entonces, aquí lo mismo. Cuando hablamos de un nuevo pueblo formado en parte por los israelitas y en parte por los gentiles, eso significa que ya Israel pierde su calidad de pueblo de Dios. ¿Lo fue? Sí, ciertamente. Fue el pueblo de Dios. Ellos fueron los que recibieron la revelación, fueron los que esperaban al Mesías, ellos cumplieron todo lo que estaba en el plan de Dios para que todo esto se llevara a cabo. Pero ¿qué hace Cristo? Cristo de los dos pueblos hace uno. Ese pueblo, bueno, lo explicó en el capítulo anterior, es la iglesia, ¿ya? Y la iglesia está construida o constituida tanto por israelitas como por no israelitas, que son gentiles, ¿ya? La calidad de pueblo de Dios, ¿no es cierto?, es debido a que es Jesús quien compra, quien paga por este pueblo, ¿ya? Eso usted lo puede apuntar por ahí, por ejemplo, Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice que Cristo paga con su sangre el valor de la iglesia. Estamos en el versículo 15, lo terminamos, 16. Y mediante la cruz reconciliar a Dios, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Insisto en lo anterior, las enemistades entre judíos o digamos israelitas, porque el término correcto es israelita, y gentiles era muy fuerte, principalmente desde el punto de vista cultural. Ellos habían tenido guerras sangrientas con pueblos gentiles. O sea, pueblos gentiles habían casi exterminado a los judíos. Y no solamente una vez, varias veces. Muchos judíos, muchos de cualquier tribu, ¿no es cierto?, salieron en batalla y nunca más volvieron. Entonces había una enemistad tremenda entre los judíos, que era cultural, era tremenda, muy fuerte, difícil de comprender para nosotros. Vivimos en otro tiempo, culturalmente totalmente distinto, nada. Tenemos que realmente retroceder 2000, 3000, 4000 años atrás y situarnos en el contexto de ello. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Fíjese, los unos y los otros, los que son israelitas y los que no son israelitas, por un mismo espíritu podemos llegar al Padre. ¿Ya? Así que, y aquí le va a hablar a quiénes, a los gentiles. Esta carta está netamente dirigida a los gentiles, pero le está recordando que ante ellos no eran pueblo de Dios. Esta parte es muy similar a 1 de Pedro 2:10, cuando le dice: ustedes no eran pueblo de Dios, ahora son pueblo de Dios. Antes no tenían promesa, ahora tienen promesa, etc. ¿Ya? Y aquí les va a hablar a ellos, a los gentiles, diciendo, versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y va a desarrollar en los versículos siguientes cómo funciona este pueblo. Pero antes de eso, en el versículo 19,
Fíjese, los llama conciudadanos. Ustedes son parte de la ciudadanía, eso significa, conciudadanos. ¿De qué? De los santos. Entonces, se está ratificando lo que les comentaba anteriormente. Este pueblo son los que han sido santificados, porque la única manera para que el hombre llegue a ser santo es que Dios lo santifique, que Dios lo haga santo. La otra forma es que no peque nunca, porque el hombre, si no peca nunca, es santo. Pero esa alternativa sabemos que no es viable. La única opción que nos queda a nosotros para ser santos es que Dios nos limpie de nuestros pecados, nos purifique. Y eso es lo que Dios hace. Entonces, miembros de la familia de Dios. Dos formas de decir la iglesia, ¿ya? ¿Y por qué yo estoy tan seguro de que está hablando de la iglesia? Porque fíjese lo que dice el versículo 20 en adelante. ¿Confirma eso? No puede ser otra cosa. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el pueblo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Israel, no. No, porque los apóstoles todavía no existían. Entonces, nos queda solamente la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿ya? La piedra angular. ¿En quién? Y aquí va a hablar de la iglesia como una construcción, ¿ya? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí la palabra templo no está refiriéndose al lugar físico, al local. Esa aplicación no es bíblica, esa aplicación es humana, ¿ya? Fíjese que este edificio bien coordinado va creciendo. Es decir, si se refiriera a un lugar físico, a un templo, eso siempre tendría que estar construyéndose, como la torre de Babel, siempre tendría que estar creciendo. No, está hablando de un templo que no es un local, está hablando del templo que significa los miembros de la iglesia. También Pedro habla de esto, diciendo que son piedras vivas, que se van uniendo y van creciendo, ¿no es cierto?, para hacer el templo de Dios. Pedro explica esto mismo. Un templo santo, obvio. Pregunta, ¿qué otro pueblo santo hay en la tierra? Respuesta, ninguno. El único pueblo santo en la tierra es la iglesia. ¿Por qué? Porque es el pueblo que Cristo ha santificado. La iglesia llega a la calidad de santo. ¿Por qué? Porque ha recibido a Jesús como su Salvador. Y Jesús actúa como su Salvador, obrando en la vida de los cristianos, limpiando los pecados y también fortaleciéndolos para que salgan del pecado. Porque el cristiano no es pro pecado, ¿no es cierto? Es pro santidad. Versículo 22 y final. En quien vosotros, está hablando de Cristo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjese el último término que usa, morada de Dios en el Espíritu. Perfecto. Pero dice morada de Dios. Mire todos los términos que usa. Conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, templo santo, morada de Dios. Todo esto para decir la iglesia, pero nunca dijo iglesia. Pero el que no lo vio es porque entonces empezó a leer Efesios en el capítulo 2 en vez de en el 1, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace templo a un templo? Piense en el Antiguo Testamento, eso le ayuda a visualizar, pero eso lo tiene que llevar a un término espiritual para entenderlo en el Nuevo. ¿Qué hacía templo al templo en el Antiguo Testamento? Antes del templo era tabernáculo. ¿Qué hacía que ese lugar fuera sagrado? ¿Que era de oro? No, la presencia de Dios. Después construyeron el primer templo. ¿Qué hacía que el templo fuera templo? La presencia de Dios. Ese templo fue deshecho. Hicieron otro, el segundo. ¿Qué hace que ese templo sea templo de Dios? La presencia de Dios. Entonces,
actualmente. El templo de Dios es la iglesia, que está constituida por todos los que son cristianos, por todos los que son familia de la fe, como dice ahí, familia de Dios, morada de Dios, etc. Lo que hace que seamos un templo, una morada de Dios, es que Dios está morando en medio nuestro. Eso sería, hermano, el estudio que tenía preparado para ustedes. Y ahora una ronda para preguntas o comentarios y podríamos ya ir concluyendo, mis hermanos. Queda abierta la oportunidad. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algún alcance. Quiero hacer una pregunta. Bien, hermano Luis. ¿Yo? La palabra dice que de dos pueblos hizo un solo pueblo, los judíos y los gentiles. Sí. La pregunta mía es si el pueblo judío son los apóstoles y profetas. En el capítulo 20 está la respuesta, ¿o? Versículo 20. Ya, le respondo, sí, hermano. Ellos son los judíos y espérese un poquito. O sea, los antiguos hermanos nuestros, los judíos, donde está Abraham, Moisés, todos ellos, a eso se está refiriendo, que somos nosotros los gentiles con ellos un solo pueblo, porque usted dice que ahora el pueblo de Israel no es el pueblo de Dios, lo fue en un tiempo, pero ahora no. Entonces el pueblo de Israel con nosotros los gentiles, que somos un solo cuerpo, fueron los profetas, los profetas antiguos y los del Nuevo Testamento, que son los apóstoles y todos los cristianos que se convirtieron en hechos, que eran judíos también. Ok, le respondo, hermano. Amén. Primero, en el Antiguo Testamento, para una persona ser parte del pueblo de Dios, tenía que circuncidarse y guardar todas las leyes del pueblo judío. Eran las dos condiciones. Cualquier persona en el Antiguo Testamento podía ser parte del pueblo israelita. De hecho, cuando ellos estaban en la conquista con Josué, hubo un pueblo que se llamaba los Gabaonitas, si no me equivoco, un nombre por ahí, Gabaonitas. Y ellos se hicieron pasar como un pueblo que venía de lejos siguiéndole, que querían ser israelitas. Y estos hombres, sin consultarle a Dios, le dijeron, ya, qué bueno, los circuncidaron, les enseñaron la ley. Después supieron que eran parte de los que tenían que echar de la tierra. Y como ya se habían circuncidado, hicieron pacto con ellos y todo, no los podían echar. Que ahora eran israelitas también. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque ya no los podemos matar, no los podemos echar. Entonces los dejaron como sirvientes. Ya, ustedes van a ser judíos, pero ustedes van a ser sirvientes. Y los usaban como aguateros, leñadores. ¿Qué pasó en el tiempo de Saúl? Los mandó a matar. No los alcanzó a matar a todos. Pero ¿qué vino? Una tremenda consecuencia, que se las dejo de tarea porque si no me voy a desviar de la respuesta. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho pacto, ellos ahora eran parte de Israel. Cualquier pueblo ajeno a Israel se podía ser israelita, circuncidándose y guardando los mandamientos de Dios. Pero ¿qué ocurre? Dios establece la iglesia, ¿no es cierto? Como usted bien dice, hermano Luis, Él establece la iglesia. ¿Y qué pasó con los judíos que eran parte del pueblo de Dios, no? O sea, hasta antes de que Cristo estableciera la iglesia en el día de Pentecostés, ¿qué pasa? Los israelitas, ¿no es cierto?, eran el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué se bautizan? ¿Por qué ellos son, dice la palabra, versículo 42 del capítulo 2 de Hechos, por ejemplo, son añadidos? ¿Por qué ellos son añadidos? Creo que el versículo 46 también lo repite. Son añadidos. ¿Por qué son añadidos al pueblo de Dios? ¿No eran parte del pueblo de Dios? Sí, eran. Pero cuando Dios establece la iglesia, ya Israel ya no es el pueblo de Dios. Porque Dios de los dos hace uno.
¿Qué más le puedo decir? Bien, actualmente, si yo quiero ser parte del pueblo de Dios, ¿puedo? Sí, así como en el Antiguo Testamento, si yo quería ser parte del pueblo de Dios, podía, actualmente también. ¿Y qué tengo que hacer para ser parte del pueblo de Dios? Circuncidarme espiritualmente. Y eso la Biblia lo enseña como el bautismo. Cuando obedecemos el Evangelio y las aguas bautismales, eso, la Biblia, usted puede ir por ejemplo a Colosenses 4, 11 y 12, un versículo que muestra de otros muchos, que es una circuncisión espiritual hecha por Dios, no por el hombre. Entonces, mire la analogía, en el nuevo pueblo, que es la iglesia, también la persona tiene que circuncidarse, pero no en la carne, en el corazón. Y el segundo requisito, ¿lo recuerda? Guardar los mandamientos, perfecto. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en la iglesia, no guardamos los mandamientos de Moisés, guardamos los mandamientos de, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿De qué profetas está hablando? No está hablando de Isaías, Jeremías, Nehemías, no. Está hablando de las personas que tenían el don de profecía para transmitir la palabra de Dios. En ese tiempo no existía la Biblia y los apóstoles, se está cortando el internet, ¿me escuchan bien? Sí, ahí se... Entonces, en ese tiempo no tenían la Biblia y no tenían acceso. Disculpe, hermano. Déjeme terminar, hubo una parte que no se escuchó. Ya. No se escuchó. Una parte. Ya, repito. Versículo 20. ¿Cuáles son los mandamientos que tiene que guardar el pueblo de Dios hoy día? ¿La ley de Moisés? No. Y eso está en el versículo 20. Los mandamientos que tiene que guardar el pueblo de Dios de hoy es edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿De qué apóstoles está hablando? De los apóstoles, de los varones que escogió Jesús para andar con él, y como un abortivo, como dice Pablo, también él, ¿ya? Y de hecho él está escribiendo esta carta. Y cuando agrega que el fundamento de este nuevo régimen, de este nuevo orden espiritual, de este pueblo espiritual que Dios establece, que es la iglesia, el fundamento son los apóstoles y también son los profetas, versículo 20. Esos profetas no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento como Jeremías, Isaías, Nehemías, para nada. En el versículo 20 el contexto nos indica que estos